Bueno, buenas noches, hermanos, amigos, nos visitan. Realmente, si faltara compromiso, la última canción nos compromete más, ¿sí? Especialmente ante los sábados. Así que no podemos decir otra cosa más que estamos en las manos del Señor, es lo que suelo responder a mí cuando me preguntan, ¿cómo está hermano hoy? Estamos en las manos del Señor. Así que confiando en que Él nos ha de guiar y proveer lo que necesitan nuestras almas para este día y para lo que resta de nuestra vida, vamos a volvernos a la palabra de Dios, al libro de Miqueas. Les invito a buscar en el libro de Miqueas, el capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, hoy vamos a tomar este pasaje para extraer de aquel profeta algo que nos ayude a nosotros en nuestra vida espiritual a crecer, a conocer y a agradecer y adorar al Señor por su amor. Miqueas capítulo 7, versículos 18 a 20, son los últimos 3 versículos del libro. Miqueas 7, 18 a 20. Dice así, estos versículos 18 a 20, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su edad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas 7, 18. Es llamativo cómo termina el libro de Miqueas. Para los que estuvimos el domingo pasado, veíamos a un profeta muy identificado con una vasta porción de la sociedad de Israel que sufría la injusticia, la corrupción, sufría el atropello, el despojo, sufría a manos de los más poderosos que se habían corrompido, tanto los poderosos económicamente, los prominentes de la sociedad, como los sacerdotes, los profetas y aún los jueces. Así que no había justicia para los desamparados. Y esto Dios lo ve. Y tenemos que subrayar esto, hermanos. El pecado no queda simplemente en el individuo, tiene efecto en el ámbito colectivo en el que él vive y hace mucho daño. Y Dios ve, y Dios no solamente ve la corrupción, sino también la causa de la corrupción, que es el abandono de la genuina adoración a Dios, la fidelidad a Dios. Que el pueblo se había realmente corrompido porque había ido su corazón detrás de la idolatría. Ya las 10 tribus de Israel hacía mucho tiempo que venían adorando a otros dioses, y la tribu de Judá no estaba muy lejos, aunque hubo reyes buenos que habían luchado, que habían hecho cosas contra la idolatría. Pero estamos aquí en un tiempo bastante difícil. Habíamos visto que reyes estaban gobernando en ese momento, y ya el profeta, como podemos ver, está encendido. Es un profeta muy, muy compenetrado con la injusticia, porque él formaba parte de lo que sufrió. Y si miramos a un profeta que está realmente enojado, dice él en un momento, tengo el poder de Dios para enfrentar y para denunciar y para advertirles y para llamarles, porque Dios me ha puesto para hablar. Si nos ponemos un momento en la piel de ese profeta y pensamos qué cosas nos enojan, qué cosas de la injusticia nos enojan, es llamativo que termine el libro, sin embargo, hablando de misericordia. ¿A qué persona, a quién de nosotros se nos ocurre hablar de misericordia cuando sentimos la injusticia? ¿Quién de nosotros que cuando ve la injusticia o la está sufriendo
se atreve a hablar de misericordia a aquel que la está causando, que nos está causando. Es llamativo porque esto nos habla de que el profeta era movido por Dios, no por su corazón de carne, no por su corazón de hombre. Porque si fuera por él, tal vez, como cualquiera de nosotros, diríamos juicio, juicio y juicio. Y nada más de lo que se merece, y realmente era lo que se merecía. Entonces la profecía del libro de Miqueas está cargada de juicio. Juicios severos, tremendos, casi inevitables ya. Se pronuncia el nombre de aquellos pueblos que serán usados para traer el juicio de Dios. Se pronuncia y se proclama las consecuencias del pecado, la maldad, la corrupción, la soberbia, el orgullo y la infidelidad a Dios. Se pronuncia. Sin embargo, al final termina el libro con este pasaje. Es Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Es una profecía. Fíjense, es una profecía. Está anunciando perdón y está anunciando con un tono de asombro y de admiración. Y eso es lo que quisiera que nosotros podamos captar y de alguna manera sentir. Asombro y admiración por un Dios que está sumamente ofendido, que ha estado y sigue sumamente ofendido con su pueblo, tanto Israel como con nosotros. Tenemos que traer esto a nosotros mismos, hermanos, y examinarlo. Dios está sumamente ofendido con aquel pueblo. Aún así, en su corazón hay voluntad de misericordia, voluntad de perdón. Fíjense que el profeta no dice que Dios es indulgente, es decir, no dice que Dios deja pasar, sino dice que perdona la maldad. Perdona la maldad. Y esto es, además de admirable, es hasta cierto punto llamativo en el sentido de no es contradictorio que un Dios justo, no es contradictorio que un Dios santo, no es contradictorio que un Dios bueno y sublime perdone la maldad. ¿Acaso puede salirse con la suya aquellos que han cometido crímenes horrendos? ¿Puede salirse con la suya los que se han abocado e inclinado a la perversión? Puede salirse con la suya el criminal, el asesino, el pervertido, el violador, el estafador. Puede salirse con la suya el gobernante y el juez y aún los ministros religiosos que han engañado a las personas. Puede salirse con la suya al final. Suena como contradictorio. Pero pongamos un poquito más cerca esto. ¿Podemos salirnos con la nuestra cuando cometemos maldad? ¿Podemos decir Dios me va a perdonar al final, aunque yo haya hecho lo malo y lo haya hecho consciente, con toda voluntad? ¿Me voy a salir todavía? Esto es lo que quiere decir el pasaje. Por eso quisiera que podamos prestar atención, porque es un pasaje que llama la atención por el fin. Dios aquí es exaltado y es admirado por perdonar la maldad, por olvidarse del pecado del remanente de su heredad. ¿Cómo es posible esto? Y allí es donde encontramos algo importante que debemos recordar, para lo que ya sabemos, que debemos aprender para lo que estamos aprendiendo. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que juzga, Dios no relativiza el mal, y sin embargo, Dios perdona. Y esto pone en una tensión, ¿sí? En una tensión, un continuo tironeo entre la justicia de Dios y su misericordia. Su misericordia, su perdón. Y esta tensión
Este conflicto entre la misericordia y la justicia de Dios atraviesa toda la vida. ¿Cómo puede Dios desde el principio anunciar perdón? Puede anunciar salvación. Ahora, notemos que en el pasaje dice, volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades. Miqueas es alguien que también conoce la historia de su pueblo. Sabe que Dios ha tenido misericordia desde antes, desde tiempos antiguos. Miqueas no está hablando sin un sustento sólido. Miqueas está hablando porque conoce la historia y conoce lo que Dios había prometido. Dios había prometido. Encontramos que dice el versículo 20, confirmarás tu verdad a Jacob y tu misericordia a Abraham, que curaste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Fíjense, la base de la misericordia de Dios no es las obras malvadas de su pueblo, ni tampoco las obras justas de su pueblo. La base de la misericordia de Dios tiene que ver con una promesa hecha a Abraham y a Jacob. ¿Cuál fue esa promesa? Si nos remontamos a Génesis capítulo 15 y capítulo 17, vamos a ver que Dios hizo promesa a Abraham. Y todavía no estaba la ley de Moisés, se viene 400 años después de aquel momento. Y una promesa no es algo que significa un pacto entre personas o entre dos iguales, sino de alguien que puede y está en condiciones de prometer algo, sin condición. Te prometo que para vos va a ser tal y tal cosa. Eso es lo que Dios hizo con Abraham. Dios prometió y no le dijo, si haces esto, si haces aquello. Dios prometió descendencia, aunque Abraham estaba casi imposibilitado y era imposible humanamente que tuviera descendencia porque era un hombre de edad y además su esposa era estéril. Era imposible, pero Dios le prometió descendencia, una gran descendencia, le prometió herencia en la tierra, le prometió prominencia para su descendencia, le prometió que de su simiente, que allí está la promesa más maravillosa de su simiente, toda la familia de la tierra sería bendecida. Dios prometió, no fue un pacto condicional. Entonces, Miqueas está remontándose a la historia de Dios por su pueblo y habla de la promesa. El problema de Israel fue cuando vino la ley. Cuando vino la ley, Dios dijo, estas son las bendiciones. Si obedeces estos mandamientos. Y si no los obedeces, estas son las consecuencias. Estas son las maldiciones. Aquí hay condición. Hay un pacto en el que uno se compromete y el otro también. El pueblo de Israel estaba comprometido por causa de aquella ley a ser fiel a Dios, a hacer el bien a su prójimo, a no corromperse, a vivir de acuerdo a las reglas y las leyes que Dios estableció para la convivencia de un pueblo. Leyes que establecían cómo se relacionaban todas las cosas y todas las personas según su género, su edad, su condición. Eran leyes justas que traían paz y bendición. Pero cuando esas leyes se rompían, porque los hombres se corrompían, entonces venían consecuencias. Y la consecuencia estaba por llegar inmediatamente. El resultado del pecado estaba allí. Iba a venir el juicio. Sin embargo, al final, por sobre el juicio, triunfa la misericordia de Dios prometida al final de este libro. Entonces, el pecado, hermanos, en cuanto a la promesa, el pecado no anula la promesa. Esto tengámoslo en cuenta.
Dios prometió, le dijo, yo te salvaré, y aunque peco, y vos pecás, mi pecado, tu pecado, no anula la promesa. Ahora, cuando Dios te da un mandamiento para obedecer, es un mandamiento para bien, para bendición, y no lo cumples, hay consecuencias. Pero la salvación no está en juego. Lo que Dios prometió a Abraham, a Jacob y al pueblo de Israel, jamás estuvo en juego. Jamás. Aunque por un tiempo parecía que aquel pueblo iba a perder absolutamente todos sus privilegios, sí vino juicio, sí sufrieron, sí fueron llevados cautivos, sí tuvieron que pagar las consecuencias de su pecado, pero Dios nunca lo desechó. Siguen siendo pueblo de Dios. La justicia tampoco cancela la misericordia, porque la misericordia no se basa en lo que el hombre, en lo que el pueblo, en lo que el creyente puede hacer. La misericordia se basa en la justicia de aquel que fue justo por y para nosotros delante de Dios, el que ya vino. Entonces, el pecado no anula la promesa, eso es lo que está diciendo Miqueas al final del libro. Miqueas está diciendo, volverá a tener misericordia, volverá y quitará nuestro pecado, lo llevará a lo profundo del mar. Eso es lo que continúa. Dios volverá a tener misericordia de su pueblo. Pero tenemos que seguir teniendo en cuenta que la tensión entre la justicia y la misericordia está allí, porque las consecuencias de aquel pueblo que se corrompió vinieron, sufrieron. ¿Dónde está el perdón para ellos? Sufrieron las consecuencias. La cautividad, la invasión, la destrucción del templo, todo ocurrió. Y mucho de aquel pueblo pereció por causa de su pecado. Sin embargo, el pueblo como pueblo ha sido conservado. Y esto que es una promesa colectiva para el pueblo de Israel, también significa que al final Dios juzgará a su pueblo también por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Porque al final, y esto es al margen, cuando toda la iglesia se compone de los otros pueblos y naciones llamados gentiles por Dios, nosotros, cuando toda la iglesia sea completada, dice que el pueblo de Dios será salvo, aquel Israel. Ahora, esta tensión que atraviesa debe resolverse para que Dios pueda finalmente cumplir con su justicia y cumplir con su misericordia. Dios tiene que cumplir con su justicia y con su misericordia. Acá tenemos que resaltar, hermanos, que las consecuencias en esta vida, los resultados y consecuencias del pecado en esta vida no significa que la justicia de Dios queda satisfecha. No queda satisfecha. El pecado no se borra, porque el pecado no puede ser pagado ni satisfecho con mi muerte. Mi muerte no satisface mi pecado. Mi muerte física. Cuando dejamos el cuerpo, eso no satisface el pecado delante de Dios. Apocalipsis dice que al final se constituirá un trono en el que Dios llamará a vivos y a muertos. Estén donde estén, aún del mar, serán traídos a la presencia de aquel tribunal y cada uno verá el juicio de Dios y recibirá el
castigo eterno, la separación eterna de Dios. Eso es finalmente satisfacción para Dios. La satisfacción para la justicia de Dios llega de una manera tremenda, terrible. La muerte física no satisface la justicia de Dios. Yo puedo morir 1001 vez y jamás mi pecado será borrado. La muerte y en la muerte eterna, la consecuencia final y definitiva del pecado, aunque hayas cometido solo uno. Así que aquel pueblo que pereció entonces tampoco satisfizo. No se trata del perdón, de ese perdón, de te perdono la vida ahora. Dios no te perdona la vida ahora, Dios te perdona la vida para siempre. Aunque la muerte llegue a mí y la muerte llegue a vos, el perdón de Dios sigue firme. Y significa que al final la muerte no tiene consecuencias eternas para aquel que se ha refugiado en Cristo. La muerte eterna la muerte eterna no es el resultado para el que se ha refugiado en Cristo. ¿Puedo morir por causa de mi pecado? Sí. Dios quita la vida y lo ha hecho. Vean 1 Corintios capítulo 11. Aquellos que tomaban indignamente, livianamente, y hasta diríamos de juego, las cosas sagradas de la cena del Señor, dice que muchos durmieron. Eso significa murieron. ¿Murió Ananías y Zafira por mentir? Sí. ¿Tuvo en juego su salvación? Nunca. Entonces, cuando Dios perdona, y esto es lo que toda persona necesita, y esto es lo que el pueblo de Israel necesita, saber que Dios le perdona y le da un perdón que significa no esta vida, sino la vida eterna. Dios resucitará a su pueblo, porque Dios hizo una promesa a Abraham. Entonces, estamos de alguna manera ya viendo que esta tensión entre la misericordia y la justicia de Dios se resuelve satisfaciendo la justicia para que Dios pueda tener misericordia. Satisfaciendo esta justicia que demanda muerte y muerte eterna. Y Dios quiere misericordia. ¿Qué Dios como tú que perdona la verdad? ¿Qué Dios como tú, tan santo, tan sublime, tan justo? ¿Qué Dios como tú que habitas en luz inaccesible? ¿Qué Dios como tú en el que no hay sombra de maldad? ¿Qué Dios como tú en que los querubines tapan sus ojos y su cuerpo para poder adorar? ¿Qué Dios como tú que el cielo y el cielo de los cielos no te pueden contener? ¿Qué Dios como tú que eres puro, sublime, pero que además y sin embargo perdona la maldad? Esto es admirable, porque para que Dios pudiera perdonar la maldad de aquel pueblo, Dios tenía preparado el medio en el que se puede resolver y se resuelve la tensión. Dios no pasa por alto el pecado, Dios es justo, Dios no toma livianamente el pecado es serio, las consecuencias son terribles y la consecuencia eterna lo es aún más, pero sin embargo Dios perdona porque ha preparado un Salvador. Aquel pueblo ciertamente todavía no ha llegado a comprender y por lo tanto tampoco a poseer esa salvación. Pero Dios ha resuelto el problema de nuestro perdón, de tu perdón y de mi perdón en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, la justicia
no es ignorada. En la cruz de Cristo el pecado no fue barrido bajo la alfombra o minimizado, sino que fue juzgado. Cristo muere por el pecado de los hombres. Dios toma todo el pecado, todo tu pecado, todo mi pecado, y lo pone en la cruz. Y sobre ese pecado que está en Cristo, cargando, Dios derrama su vida. Esto, para algunos, parece ser repetido, pero qué admirable es, qué admirable es, qué admirable es que el Hijo de Dios fuera entregado. Qué admirable es que Dios preparó a su propio Hijo, dándole cuerpo, sangre y humanidad para morir por nosotros. Qué admirable es que para que Dios pueda satisfacer su justicia, Él mismo sacrifica lo más valioso que tiene, a su propio Hijo. Es admirable que Dios, para satisfacer su justicia, no perdonara a su Hijo que estaba ofreciéndose por mis pecados, tus pecados y los pecados de la humanidad. Dios es justo. Esa es la conclusión. Dios es justo. Dios es justo. Cualquier juez, por más justo que sea, no podría castigar a su Hijo si él fuera un culpable. Por eso la ley prevé que sea reponido. Si tuviera que juzgar a un familiar, a su cónyuge, a su hijo, a su amigo, porque está sabido que el hombre no puede sino ser injusto cuando se trata de algo que ama. Pero Dios amó y ama a su Hijo por sobre todas las cosas. Sin embargo, y a pesar de eso, fue justo. Y es justo. Al derramar su ira en Cristo. Pero a la vez que la justicia es satisfecha en la cruz, la misericordia de Dios es exaltada, porque ahora sí Dios ofrece perdón. Y Él no es injusto al ofrecer perdón a todo aquel que quiere ser salvo. Este perdón es el que aquel pueblo de Israel está destinado a recibir también. Cuando por fin abra sus ojos y pueda ver que el Mesías que ellos crucificaron era aquel en quien Dios les ofrece perdón. Pero en la cruz la misericordia de Dios es exaltada. El mismo acto, la misma cruz, la muerte de Jesús, manifiesta la justicia de Dios a la vez que manifiesta la misericordia de Dios. Y todo por causa de nosotros y para nuestro beneficio. Por causa de nosotros la justicia de Dios castiga a Jesús. Para nosotros la misericordia de Dios es ofrecida. La culpa es sepultada. Así es como Dios lo anticipaba y lo anticipa. La culpa es sepultada, el pecado es arrojado a lo profundo del mar. La tensión se resuelve gloriosamente. Dios sigue siendo justo y ahora también es el que justifica a todo aquel que toma a Cristo como su Salvador. Todo aquel que se refugia en Él, todo aquel que confía en Él. Así que qué hermoso es entender cómo este pasaje, que aparentemente contradice a un Dios justo, sin embargo anticipa lo que todos sabemos ya ocurrió. Anticipa que Dios perdona al pecador y lo hace siendo justo, justificando por medio de la cruz, donde toda su ira fue derramada y toda su misericordia es ofrecida. Qué hermosa es la cruz de Cristo, ¿no? Cuando lo vemos así, lo entendemos así, hermanos, esa es la cruz de Cristo.
Cuando cantamos gloriaré solo en la cruz, significa esto. Significa yo en la cruz he sido juzgado en Cristo, aunque no he sufrido la pena. Y yo en la cruz he sido libertado de toda condenación y he sido objeto del amor de Dios, de su misericordia. Por eso entonces el pasaje dice que Dios. Ahora, para nosotros hoy, hermanos, como iglesia, nosotros somos la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, no somos del antiguo pacto. El pacto que fue realmente incumplido. El pacto que quedó por ahora, hermanos, todavía sin conclusión. Porque aquel pacto fue con el pueblo de Israel. Nosotros somos del nuevo pacto, del pacto en el que Dios nos ha ofrecido simplemente gracia. Nos ha ofrecido a Cristo su Hijo y por medio de Él perdón total y completo. Y entonces la iglesia del nuevo pacto es una iglesia que debe comprender, porque el Evangelio es esto, debe comprender que no se puede relativizar el pecado. ¿No? El pecado no depende de quién, o depende de las circunstancias, o depende de dónde estoy, o depende de la iglesia, o depende de cómo yo. El pecado no se puede relativizar, el pecado es pecado y siempre será malo delante de Dios. El pueblo de la iglesia es un pueblo que ha sido redimido, pero no debe ignorar que su redención significó que Dios tuvo que entregar a su Hijo. El pueblo de la iglesia es un pueblo que ha sido perdonado y por eso también es llamado a perdonar. Esa es la identidad de la iglesia, por esta razón, porque ha sido la primera en recibir los beneficios de aquella profecía, de aquella palabra, que ciertamente fue destinada al pueblo de Israel, pero nos ha llegado a nosotros primero. Dios perdona. Que Dios, como tú, cada uno de nosotros, puedes decir esto si recordamos y podemos ser realmente conscientes de lo que significa el pecado delante de Dios. Y por tanto la iglesia vive en santidad no para ganar gracia, sino porque ya la ha recibido. Qué diferente es, hermanos, nuestra relación con Dios. Aquel pueblo sigue buscando ganar la gracia de Dios mediante una santidad que jamás pudo y jamás podrá alcanzar. Porque la ley sigue siendo la ley que condena, la ley que mata. Es justa, es buena, pero mata. Porque está basada en lo que el hombre puede hacer delante de Dios y no en lo que Dios puede y ha hecho para el hombre, satisfaciéndose a sí mismo de su justicia. La identidad de la iglesia entonces es esta, pero también la iglesia adora. Miqueas no expresa esta que Dios como tú, que perdona la maldad, que Dios no es una expresión sentimental, no es sentimental, es el resultado de ser consciente, de comprender profundamente quién es Dios. Oh, qué terrible sería si Dios no lo hubiera salvado. Y esa es la conclusión a la que llega el pecador que ve su pecado y su maldad delante de un Dios tan justo, de un Dios que se aira, cuya ira significa terrible cosa. Cuando un pecador ve eso, dice: oh Dios, qué terrible caer en manos de un Dios que es fuego consumidor, dice la palabra, ¿no? Qué terrible, pero qué bueno es que estamos en las manos de ese mismo Dios, que es un Dios de amor, y que para que pudiéramos recibir su amor y su misericordia,
Él castigó a su mismo Hijo. Cuando entendemos quién es Dios, entendemos cuán tremenda es su justicia y maravillosa es su fidelidad, porque lo que promete Él cumple, y con grande su misericordia. Esto es ese Dios el que hace, exalta. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Tenemos una identidad, somos un pueblo redimido. Tenemos una razón para adorar y agradecer a Dios, porque le conocemos, no porque nos apoyamos en sentimentalismo. Le conocemos como justo, como santo, pero también como amoroso y misericordioso. ¿Qué estamos llamados a hacer? Pues estamos llamados a reflejar su justicia, ser santo, ser justo, pero también su misericordia. También qué desafío tan grande, ¿no? Qué desafío tan grande es que la iglesia viva y refleje la justicia de Dios y la misericordia de Dios al mismo nivel. Y eso es un desafío. Hay iglesias que viven como si Dios fuera justo y entonces todo es ley, todo es pesado, todo es castigo, todo es al punto de perseguir el detalle de todo porque Dios es justo. Y es verdad, pero está desbalanceada el objetivo, está desbalanceado porque Dios es misericordia. Dios es misericordia y quiere misericordia de mi debilidad y de tu debilidad, de manera que no puedo yo ser el justo que apunta a Él. Tengo que considerar que Dios me ha tenido compasión y sigue teniendo misericordia de mí. Por lo tanto, la iglesia debe vivir entre ambas verdades del carácter de Dios. Dios es justo y por lo tanto la iglesia debe buscar ser justa. Cada uno debe buscar reflejar la justicia de Dios sin ponerse como juez de nadie. La justicia no significa yo soy el juez de todos aquí. Yo tengo que señalar quién está bien y quién está mal. La justicia de Dios significa, Señor, ayúdame a reflejar tu justicia, a que yo pueda vivir de una manera justa. Y ahora sí, ser misericordioso, eso sí me toca a quién de los hermanos puedo ayudar, de quién debo tener compasión. No solamente el que necesita una ayuda, sino también aquel que está empantanado en algún vicio, en algún pecado, que ha sido sorprendido por la palabra de Dios. ¿Cómo debo ser yo con él? Misericordioso. Porque finalmente eso es lo que Dios es para nosotros. Ahora, quisiera finalmente terminar con una aplicación personal para cada uno de nosotros, porque como iglesia, como el pueblo del nuevo pacto, tenemos una identidad, tenemos una adoración, motivos básicos de adorar y de agradecer, y tenemos una misión hacia afuera y entre nosotros, pero como personas, individualmente. Tenemos que saber que perdón no significa ausencia de consecuencias. Perdón no significa ausencia de consecuencias. Perdón sí significa salvación eterna. Pero hay disciplina. Hay disciplina. Cuando persistimos, cuando somos testarudos, cuando escuchamos, Dios nos habla una, otra y otra vez, y nos habla hasta el cansancio, y no queremos arrepentirnos, pues hay consecuencias. Entonces, aquel Israel que fue perdonado y que tiene allí un perdón asegurado, sin embargo, sufrió el exilio, así también nosotros, de manera personal, Dios nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos.
pero habrá consecuencias. No siempre las consecuencias terminan ahí. ¿Sí? Habrá consecuencias. Y debemos saber. No siempre se eliminan entonces los resultados, los efectos históricos, relacionales o físicos del pecado. El creyente no vive bajo condenación, pero tampoco vive bajo impunidad. ¿Sí? Sería una vergüenza que las personas que no conocen a Dios pensaran que nosotros podemos hacer lo que se nos ocurra y que no habrá ninguna consecuencia. Debemos saber que Dios quiere mostrar que Él es justo y es un Padre que ama y porque ama disciplina. Y esto nos lleva a una segunda cuestión importante. El castigo por disciplina no significa rechazo, no significa que Dios quiere eliminarnos, sino significa que le pertenecemos. Significa que le pertenecemos porque somos de Él y porque Él es quien es y como es justo, santo y perfecto, quiere que nosotros seamos así. Entonces, qué bueno es cuando Dios nos disciplina, porque entonces comprobamos que somos de Él. Qué padre, dice la palabra de Dios, no disciplina a su hijo. Y si no lo disciplina, es que no es su hijo, es su bastardo. Dios disciplina a los suyos y la disciplina es una evidencia, es una señal de relación con Dios. Dios y no de que Dios nos ha abandonado. ¿Sí? A veces nos sentimos abandonados cuando Dios nos está disciplinando, no, está ahí cerquita. Nos ama, pero está trabajando para cambiar, para que volvamos al camino de la obediencia, al camino de la santidad. Esto cambia y debe hacernos ver de una manera distinta lo que a veces sufrimos cuando sufrimos por causa de desobediencia. No todo sufrimiento es castigo, eso es una verdad. El mundo está lleno de sufrimiento y sufrimos por diversas razones, no directamente por un pecado. Pero cuando hay disciplina es por causa de pecado. No se trata de venganza de Dios. Dios no es negativo con sus hijos. Dios corrige amorosamente. Ahora, en el pasaje que leíamos, Dios habla de un remanente. El remanente de su heredad. En términos individuales o personales, podríamos aplicar esto diciendo que hay decisiones nuestras que arruinan muchas cosas, que echan a perder muchas de las cosas que Dios nos está ofreciendo, que Dios nos ha dado. Pueden ser dones, pueden ser posiciones, pueden ser familia, relaciones, pueden ser distintas cosas en las que realmente Dios nos concede. Podemos arruinarlo por causa del pecado. ¿Cuántos hermanos tan valiosos han perdido el lugar de preeminencia, el privilegio de servir a Dios y de conducir su iglesia por causa del pecado? Podemos arruinar cosas por decisiones. Hay puertas que ya no se pueden volver a abrir. Pero Dios siempre guarda lo esencial, aquello que en su gracia nos ha concedido. La comunión con Él. Jamás podemos perder la comunión, la posibilidad de volver a tener plena comunión con Dios. Está allí a la puerta. Nunca se cierra esa puerta, nunca se arruina la comunión, excepto cuando nosotros mismos nos alejamos. Pero cuando nos volvemos en sí, como el hijo pródigo, la comunión está allí, como aquel padre que abría los brazos para recibir su hijo. La identidad. Somos hijos de Dios y jamás dejaremos de ser. Y esto es tremendo. Deberíamos poder ser conscientes todo el tiempo cuando nos conducimos en esta vida de que somos hijos de Dios y nunca dejaremos de ser, aunque fracasamos, pecamos, desobedecemos.
Deberíamos entristecernos cuando todavía nos sorprende el pecado y resulta que somos débiles. La identidad nunca se perderá y por fin tampoco la esperanza de la vida eterna y de la herencia con Cristo. Dios puede permitir que perdamos muchas cosas por causa del pecado, pero siempre va a quedar aquello que Él guarda. La comunión, la identidad y la esperanza están aseguradas en Cristo. Así que entonces, hermanos, y para terminar, la cruz de Cristo es la solución, es la resolución de la tensión. Allí la justicia de Dios y la misericordia de Dios se ponen de acuerdo para que Dios sea siempre, siga siendo el justo, pero también el que justifica a todo aquel que cree